Estamos de regreso y estamos aquí ya en la mesa de análisis de Línea Directa. Un poco reducido el espacio por la entrevista que tuvimos con Adán Augusto López Hernández, pero aquí estamos ya sin mayores preámbulos. Saludamos a nuestros compañeros en la mesa. Jesús, ¿cómo estás? Muy bien, Víctor. Buenos Jesús días para Rojas. ti, para el auditorio, para los compañeros de Rapidito. Así es, muy buenos días. Juan Ordorica, muy buenos días. Buenos días, hello, estimado audiencia. Armando Ojeda, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Víctor. Felicidades por esa entrevista. No, muchas gracias. Bueno, pues yo les quiero preguntar a ustedes, ¿cómo lo vieron? Empezamos abriendo la mesa. ¿Cómo ven a Adán Augusto? La idea de la entrevista era que la audiencia de Línea Directa conociera un poco más tanto a la persona como al político, ¿no? Que pues, decíamos, se hablan muchas cosas de él, pero nos platicó algunas cosas que no conocíamos. No Mira, sé. yo lo vi seguro, se nota que trae muy bien articulado este tema de la gira. Hay cosas en política que se dicen sin decirlas, Víctor, y una de esas de las que dijo Adán Augusto es que conoce el país, porque lo mismo te estaba hablando de problemas de Oaxaca que problemas de actualidad en Sinaloa, y no le sacó al tema, por ejemplo, de los maiceros. Yo pensé en un principio que él iba a hablar pues de diversas cosas, pero el tema que es importante para Sinaloa, que no le iba a entrar, ¿no? Que le iba a sacar, y si tú le preguntabas algo, él sí iba a ir por la tangente. Me dio gusto escuchar que no, que sabe que hay un tema en Sinaloa, que sabe cuál es el origen del mismo y podrá tener razón o no, pero él dio los argumentos desde donde él cree se debe de atender ese problema, que no es un tema necesariamente en la producción, dice, sino en la otra parte, en la parte de la comercialización, en la parte del mercado. Entonces yo creo que cuando un político llega a una mesa, a una entrevista, pues tiene que venir con esa apertura para que le puedan hacer cualquier tipo de preguntas, aguantar, dar respuestas sensatas, y creo que por ahí fue. Eso es. Juan. Primero que nada, yo creo que hay que decir que entonces Línea Directa no es un medio chayotero, conservador, ni mucho menos. Nos dio la entrevista y eso es muy bueno, así que felicidades a Víctor. Eso habla de la objetividad con la que ven a Línea Directa. Bueno, la objetividad de veracidad con la que se le puede dar en estos momentos. Así que qué bueno, felicidades por la entrevista. También felicitar y agradecer al ex secretario de Gobernación, Adán Augusto López, por haber aceptado estar con nosotros. En ese sentido, la gira que tiene Adán Augusto por Sinaloa, yo creo que está, al menos a los sinaloenses les puede agradar, porque está yendo desde Mazatlán a Mochis, diferente de lo que hizo Ebrard, que es la otra corcholata que nos ha visitado, que nada más estuvo en Mazatlán. Aquí, al menos el señor Adán Augusto está intentando visitar los rincones centro, sur y norte de Sinaloa, y eso pues habla de alguna manera que quiere conocer lo que está pasando aquí. Está tratando de tener un discurso directo, no le está sacando a las preguntas, como bien decía Jesús. Es un tipo que tiene tablas políticas. Yo le llamo siempre de la vieja escuela. Es un político de la vieja escuela, de buenas formas cuidadas, tratando de llevar un poco la política por delante y tratando de hacer amarres. Se reunió también ayer, hay que decirlo, con diferentes sectores sociales, desde el popular, desde la parte del templete, hasta terminar con la parte empresarial. Está tratando de ver a la mayor cantidad de sectores posibles que le sumen a su campaña, y vamos a ver si con eso consigue seguir creciendo en las encuestas hasta llegar a ser el segundo o el primer lugar. Ahorita está en tercero, pero ahí trae las encuestas donde ya le van subiendo algunos puntitos más. Armando. Fíjate, Víctor, que estuve atentamente escuchando a través del radio fue un diálogo como entre amigos, un diálogo en donde, pues bueno, yo creo que se sintió en confianza, sintió Adán Augusto la apertura del medio, pero habló de su persona, habló de su trayectoria. Me gustó mucho a mí este estilo de Adán Augusto, porque no solo se deja sentir la preparación que él tiene profesional, es un político hecho y derecho. Me gustó mucho su modestia, su humildad, Víctor, su disposición y su apertura para dialogar, para responder, mesurado, tranquilo. Ojalá que si llega a ser el candidato y el presidente de la República, siga con ese perfil que le va a traer muchas simpatías, porque es un hombre, creo, también valiente, que sabe afrontar la situación. Te respondió a las preguntas de alguna manera, pues bueno, incómodas que podrían ser para él, respecto a si no había alguna situación de encono con los productores agrícolas, porque pues quedó pendiente, todavía no alcanzó él, antes de separarse de la Secretaría de Gobernación, a resolver este problema de los productores de maíz en Sinaloa.
Y él pues habló claramente, dice que pues, una manta, ahí estuvieron, se acercó a dialogar con los productores y pues entendieron de alguna manera pues la situación y explica puntualmente cuál es la verdadera realidad del campo agrícola en Sinaloa y en México. Yo creo que dibuja esta entrevista a un Adán Augusto humano, un hombre sensato. A mí, la verdad, me gustó este estilo que observé en Adán Augusto esta mañana. Se define como un conciliador, un hombre que siempre está buscando consensos. Creo que al país hoy más que nunca le falta eso. Y además creo que como están las circunstancias, hablaba él de la situación en diferentes regiones del país que requiere atención, requiere diálogo, requiere buscar acuerdos. Pues creo que tiene las cualidades para eso. Por lo menos hasta ahorita hemos visto que desde la Secretaría de Gobernación pues llegó a apagar fuegos, ¿no? En varios, digo, no son pocos. En ese sentido, pues digamos que tú eres politólogo, Jesús, además sigues estudiando mucho esta materia. Es una de las virtudes que ya en el ejercicio del poder muchas veces no se conservan o no se aplican bien. Y sobre todo en escenarios de polarización. Alguien tiene que hacer el trabajo de hablar con la oposición de alguna manera. Y él, a como la pongan, ha podido entablar diálogos de convencimiento, incluso las vías, la gente podrá juzgar con Alito Moreno, ¿no? Con quien entre otras cosas, pudo llegar a puntos de negociación en el Senado de la República, pero también tiene constante diálogo con actores en el Partido Acción Nacional, el Movimiento Ciudadano no se diga. Es decir, creo que esta parte, y él mismo lo ha dicho así, es como parte de su trayectoria. Era el bicho raro porque seguía teniendo lazos de amistad en algunos sentidos, de trabajo en algunos otros, con, digamos, actores políticos de todas las denominaciones, y eso creo que en algún punto importa, porque la gobernabilidad, Víctor, no es un asunto de la imposición de la fuerza golpeando la mesa. A veces hay que platicar, a veces hay que llegar a puntos de acuerdo y de conciliación, no solamente en el tema de gobierno, sino también legislativo. La verdad es que pues que eso puede estar en positivo. Ahorita podríamos seguir comentando al respecto. Eso es, Juan. Bueno, y también hay que dar un poquito de crítica al propio Adán Augusto. Ha tenido algunos dislates, por ejemplo, siendo secretario de Gobernación, cuando le contestaba una señora que él no creía en ella, que le decía a una señora, creo que una víctima y desaparecido, le decía que no confiaba en las palabras del secretario. El secretario dijo, pues yo no confío en las de usted. También ha tenido dislates. Seguramente está aprendiendo, está entendiendo que es difícil, la presión debe ser complicada. El tema de los agricultores fue un tema complicado, no terminó resolviéndolo, sí hubo mucho diálogo, pero el diálogo no necesariamente te da soluciones y algunos agricultores quedaron, pues ahí lo vimos en protestas en su evento, donde se sintieron que no llegaban a soluciones. No es la misma dialogar que resolver, y el señor Adán Augusto dialogó, pero para algunos no resolvió. Y por otro lado, los priistas con quien se sienten más tranquilos y más invitados y más apapachados es con el propio Adán Augusto. Les gusta la figura de los priistas que se han ido del PRI a los expriistas, o algunos priistas que siguen en el partido, se sienten identificados con esta figura. Digamos que en las encuestas, yo creo que si les preguntan a los priistas, saldría número uno como corcholata. Es tal vez la forma de hacer política con quien se están identificando algunas figuras priistas. Incluso en los eventos de Mazatlán, por ahí, algunos decían que habían sido dirigentes sindicales o priistas quienes habían estado ayudando en la organización del evento. Es parte propia de lo que tiene Adán Augusto. Es este acercamiento que decía bien Jesús, que tiene con otros partidos, pero en particular con grupos priistas se sienten muy identificados con esa forma de hacer política. Eso está, Armando. También a mí, claro, la apertura de él para todos los sectores, pero es de llamar la atención también la forma amistosa en que está creando y forjando relaciones con los empresarios. Está dejando entrever a los mexicanos que Morena no es enemigo de los empresarios, de los hombres de negocio, que se requieren también, por supuesto, con los hombres del dinero, que generan el empleo, que generan productividad, que generan riqueza en los estados y en el país. Y yo creo que yo veo muy positivo este encuentro, esta cena que sostuvo Adán Augusto aquí en un restaurante de Culiacán anoche, con empresarios importantes de aquí de Sinaloa, con los que dialogó amistosamente. No tengo los datos, pero me imagino que fue un diálogo como parecido al que sostuvo contigo, Víctor, esta mañana.
en tu entrevista, de confianza, de intercambio de opiniones sobre no solo sobre la vida política, económica, social, de México, del país, sino también entablando relaciones, dejando entrever quién es esta persona que viene a buscar o que pretende ser el nuevo presidente de la República, que lo conozcan de carne y hueso, que no solo los que lo conocemos por televisión, lo habíamos conocido por televisión, digamos, este es un político más de los muchos que andan por ahí pululando. Se dejó ver en carne y hueso, y es importante que empiece a forjar relaciones con el sector empresarial, porque también se gobierna, por supuesto, de la mano con los grandes hombres de negocios en México. Eso es. A ver, sí tenemos un corte pendiente, ¿verdad? Entonces vamos a ir al corte en radio y regresamos, nos quedamos aquí en redes sociales. Están llegando algunos comentarios después de la entrevista. Ahorita los vamos a compartir. Vamos a la pausa. Estamos en la mesa de análisis de Línea Directa. Continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea Directa. Información de verdad. Con Víctor Torres. Línea Directa. Bueno, pues el tema de los productores agrícolas sí no se resolvió totalmente, pero dejó muy claro que el compromiso de su gobierno era con los pequeños productores. Hizo una diferencia en cuanto a la capacidad económica, no diferencia en cuanto a la actividad. Finalmente todos producen alimentos, algunos más que otros, siembran mucho más, pero la capacidad económica de un gran productor, yo le decía, bueno, es que esos que están en Nueva York o están en algún otro lugar fuera del país, nada más manejando sus inversiones, checando a ver cómo va la siembra, cómo va la venta del maíz o del producto que sea, son pocos realmente, ¿no? La gran mayoría son grandes, medianos, pequeños, y ahí es donde está el pendiente de que no pudieron salir. Muchos de ellos salen tablas, algunos sí van a batallar. Y yo me imaginaba que por el nivel de tensión que alcanzó este conflicto maicero en las últimas semanas, pensé que iban a ser más los agricultores que iban a estar presentes en sus eventos, ¿no? Me imaginaba que así, con esta protesta que hicieron en el aeropuerto tan dura, radicalizados totalmente, dije, no me imagino cómo le pueda ir a Dan Augusto cuando venga para acá. Pues van a seguir, ¿no? Pues no, fueron algunos ciertamente a manifestarse, ahí colgaron alguna pancarta, dice él, además fueron atendidos y platicaron, pero no fueron, es decir, pues señal de que ya el nivel de tensión está mucho más bajo. De alguna manera, no sé si la resolvieron o no, o en qué parte de la negociación vaya, pero bueno, viendo el nivel de coraje que tenían los agricultores, pues uno pensaría que era el momento para manifestarse, y no lo hicieron de la manera que podrían haberse esperado. Sí, se esperaba una mayor manifestación. Creo que de alguna manera pues también hay alguna operación de acercamiento, porque tampoco estuvieron, los que fueron se manifestaron, dejaron testimonio de su inconformidad con una manta, y dice el que platicó con ellos al final. Y ahí es donde está la duda, pues van a entrar en un movimiento de oposición, de crítica a quien pudiera ser candidato y quizás puede ser presidente de la República. Esa es la pregunta que algunos líderes están haciendo. Son productores, no son políticos, ¿no? Entonces, pues, si estaban ahí protestando, no, pues era un evento político. Entonces yo creo que pues por eso no fueron. Ellos se dedican a producir y tan, ¿no? La parte política, algunos sí, la parte política. A mí me hubiera gustado preguntarles. Qué bueno que aclaras que algunos sí, porque algunos, sí hay muchos productores. Sí, dije, algunos sí. Se dedican a la política, sí. A mí me hubiera gustado preguntarle en su gobierno, cómo esperar alcanzar la soberanía alimentaria si son los grandes productores los que cargan con arriba del 50% de la producción de este país. O sea, ¿cómo combinar eso? Me hubiera gustado preguntarle. Si llega a ser candidato, sí. Esa es una de las preguntas que cuando ya tenga que hablar de... O aquí es cómo el gobierno quiso tener la soberanía alimentaria, en maíz sobre todo, si los grandes productores son los que producen arriba del 50%. Entonces, ¿cómo? Me hubiera gustado saber cuál es el plan del gobierno. No lo tuvimos, pero ya podremos preguntar en alguna otra ocasión. Eso es, Armando. Mira, ahorita que comentaban sobre la poca presencia de manifestantes o agricultores, productores, frente a la visita de Adán Augusto aquí a Sinaloa, pues yo creo que influyen para mí dos factores importantes. Uno, que ya de alguna manera se ha despresurizado esto, el gobernador ha dialogado, ha estado cerca, han empezado ya Segalmex y el gobierno del estado pues a pagar ya las primeras cosechas, ya están empezando a
canalizar los granos a desfogar las bodegas que estaban saturadas. Ya empieza de alguna manera la solución. Yo creo que influye mucho ese trabajo aquí del gobernador. Y el otro punto que yo veo importante es que también los productores de alguna manera se sienten ciertamente un poco agradecidos con Adán Augusto, porque contribuyó a Adán Augusto para retirar las demandas, aquí lo dijo, Sí. penales que había en contra de varios de los líderes. Se lo pidieron en la... Estamos de regreso después de la pausa en radio. Aquí estaba leyendo básicamente algunos de los comentarios que nos llegaron ahorita. Son los mismos que durante la entrevista. La entrevista, quiero aclarar de nuevo, la armamos con las preguntas de buena parte de la audiencia, que querían, por lo visto, lo que detecté, querían conocer un poco más a este personaje que pues podría convertirse en presidente de la República. Eso es una realidad, no estamos aquí exagerando, es porque aquí algunos están diciendo, ya lo hicieron presidente. No, eso es una realidad, una posibilidad real, ahí está. Tiene más probabilidades que cualquiera que nosotros estamos en esta mesa. No, y cualquiera de los aspirantes que están en este momento jugando por la candidatura, están los tres morenistas, digo, ahí están los tres, ¿no? Las tres corcholatas son los que mayores posibilidades tienen, y él es una de ellas, ¿no? Sí, y fíjate, ya en la parte, porque también hay que decir la parte que no, de esta gira en particular, no fue en la entrevista porque no se hizo la pregunta, pero sí vi que el comentario que ha tenido él respecto a las bardas, por ejemplo, donde dice que él no sabe, no conoce quién está pintando las bardas, quién está poniendo, o sea, que lo promocionan con su nombre. Sí. Yo creo que hay un punto donde los políticos también tienen que entender que los ciudadanos pues tampoco nos chupamos el dedo y tienen que tener encontrar en el equipo, ¿no? Porque eso no nada más es un asunto de él, sino del equipo, una salida que no lo deje ver como algo pues increíble, vamos, algo que no está en el sentido de lo que la gente cree. La gente está viendo bardas de todos los candidatos, no nada más de él. Es evidente que es un interés para promocionar, es a lo mejor pues el tema es el de la legalidad, si es que de verdad les preocupa a alguno de los que están en contienda y los próximos que van a entrar de la oposición también en contienda, de esta franca violación a la ley electoral, que al final de cuentas creo que pues es algo que va a quedar ahí nada más como algo enunciativo, porque nadie va a tomar en cuenta. Entonces yo creo que en ese tipo de cosas hay que tener un poco de cuidado respecto a lo que la gente puede opinar, de decir no sé de qué. Me comentaba Juan Burgos hace un momento en cuanto al método de la oposición, que ayer lo tuvimos en la mesa del tema, dice, pues también si van con ese método, pues también van a estar dentro de la ilegalidad, sí, ¿no? Totalmente. Ese es igualmente el ilegales. punto. Ya veremos en qué situación quedan las autoridades electorales, comenzando por el INE, pero bueno. Juan, cerramos. Sí, esa es otra. La simulación, yo creo que lo que está haciendo Adán Augusto, lo que hizo Marcelo, lo que está haciendo Claudio, lo que van a hacer los de la oposición, habla de que estamos con una ley donde todo el mundo la está, si no es ilegal, porque las autoridades no han dicho que lo es, pero sí al menos tratando de pasarles por encima o sacarle la vuelta. Yo creo que tenemos que pedir que quiten estos candados, dejemos de simular y las cosas por su nombre. Todos están en campaña, es una campaña política abierta por un cargo de elección popular, llámenle como le llamen, y es en verdad hasta ofensivo para la gente tratar de utilizar eufemismos. Todos están en abierta campaña, cambiemos las leyes y dejemos de simular, porque lo vengo diciendo, en México las leyes solo es un compendio de buenas voluntades que invitan a portarnos bien y rara vez se aplican, así que cambiemos las leyes todos, y ya están en eso candidatos, pues ustedes de una vez propongan y cambien la ley. Eso. Armando, cerramos. Mira, yo creo que si hablamos de simulación, pues vayámonos a los extremos. El propio concepto de esta encuesta, toda esta situación que se montó para elegir al candidato de Morena, es una simulación. Yo a mí así lo veo. Y qué bien que sirva de alguna manera para que los ciudadanos mexicanos por lo menos conozcan bien a los aspirantes, a quién va a ser, porque bien o mal todos van a pasar por aquí, por Sinaloa y por todo el país. La gente va a tener oportunidad de conocerlos, saber más de su candidato cuando sea ya nominado. Pero la realidad de las cosas es que esta candidatura para la elección de 2024 de Morena está prácticamente decidida y lo tiene un solo hombre, que es el presidente de la República, en mente, y él va a decidir finalmente el rumbo de esta encuesta que se está llevando a cabo. Pero bueno, bienvenidos los precandidatos. Eso es, pues con esto cerramos por ahora, dejamos el tema ahí, ya seguiremos platicando en los siguientes espacios. Muchas gracias, Jesús, gracias, Buen día. Juan, Adiós. gracias, Armando.
Gracias a todo el equipo, toda la producción, todo el estado, pero sobre todo y por encima de cualquier cosa, gracias a usted por su compañía. Nos esperamos en punto de la 1 de la tarde en Línea Directa con más noticias. Y si algo pasa importante sucede, ya sabe, estamos en redes sociales y en nuestro portal lineadirectaportal.com. Pásala bien. Línea Directa presentó la mesa de análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México.